Muy bien, entonces ya vimos cómo es que generamos nuevos elementos dentro de este documento HTML utilizando JavaScript, ¿cierto? Bien, entonces eso nos va a ayudar al propósito que teníamos aquí, que era generar una lista a partir de este array que suponemos lo habríamos generado después de ciertos procesos dentro de nuestro proyecto o dentro de nuestras pantallas aquí en este documento HTML, suponiendo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a quitar todo esto de aquí, porque solo era como un ejemplo para ver cómo agregábamos algo, y vamos a generar ahora sí un elemento de tipo lista HTML. Para ello, yo voy a, por ejemplo, poner una nueva variable, var, que se llame lista, y esto va a ser igual a document.createElement, ya sabemos ello, y aquí vamos a crearnos un elemento, las listas en HTML son UL. Muy bien, guardamos. Ahora voy a generar una variable ahí porque habría que hacer un recorrido a toda esta lista de aquí, ¿cierto? Para ir generando cada elemento de toda esta lista HTML de aquí. O sea, al array de aquí habría que recorrerlo y en base a cada uno de los elementos de este array generar cada elemento o subelemento de esta lista HTML, ¿cierto? Suena algo confuso, pero bueno. Creamos una variable llamada i y ahora hacemos un simple for o un recorrido for de programación normal, ¿cierto? Ponemos for. Abrimos paréntesis, llaves. Y dentro de este for empezamos a hacer i igual a 0, lo que conocemos en un for normal, ¿cierto? Y empezamos a hacer el recorrido. Hasta que i sea menor que el tamaño del arreglo, que sería en este caso frutas.length, que el tamaño de todo este array de aquí. Y luego incrementamos el i, ¿cierto? Punto y coma y más. Ok. Entonces, para cada uno de estos i, habría que construir ahora cada subelemento de esta lista HTML, que es un li, ¿cierto? Entonces, voy a crear otro var que se va a llamar li, y esto aquí va a ser igual a document.createElements, y dentro de esto poner un ul por acá, perdón, un li, ¿cierto? Creamos ahora un elemento li, punto y coma, y este elemento li a su vez tendríamos que agregarlo a este otro elemento ul que hemos creado por ahí. Sería lista.appendchild. ¿Recuerdan? Era el appendchild para agregar un nuevo elemento dentro de un contenedor, como lo habíamos hecho acá, lo habíamos agregado dentro de este contenedor div. Ahora supuestamente estamos agregándolo dentro de este UL que hemos creado, que sí ya está almacenado dentro de esta bar list, ¿cierto? Para chill, agregaríamos ese li que acabamos de generar. Pero no se olviden que el li debe tener un valor y el valor debe ser lo que contengamos dentro de este array. Para ello simplemente pondríamos li punto. En este caso, para los li, para darle un valor, en los inputs habíamos visto que era un value, en el h1 habíamos visto que era un inner html. Bueno, en este caso vamos a utilizar la propiedad text content. Y esto va a ser igual al primer valor, sería en este caso, o a cada valor que se va iterando, ¿cierto? Entonces ponemos simplemente frutas y el que está en la posición y en este caso, ¿cierto? Muy bien, ya está. Lo hemos agregado correctamente, no se olviden el punto y coma. Y una vez agregado todo ello, habiendo generado esta lista UL con cada una de sus sublistas, ahora habría que agregarlo a un contenedor. Vamos a volver a utilizar este contenedor div, ¿cierto? Claro, porque miren, si solo hiciéramos esto, lo dejara así, listar frutas, volvamos a hacer un refresh por acá, hago listar, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hemos generado este elemento UL, pero este elemento UL ahora hay que agregarlo a todo nuestro documento o a toda nuestra lista de elementos de este documento body. Podríamos hacerlo directamente agregándolo al body o en este caso lo vamos a agregar a este bloque que hemos puesto por acá. Lo voy a llevar abajo, ¿ok? Que tiene como id app. Muy bien. Entonces tomamos ese elemento habría que recuperar ese elemento primero. Ponemos var app. Esto aquí va a ser igual. Ya sabemos al document. Podríamos usar el getID o el query selector, como ustedes quieran. Punto query selector. Si quieren averiguar las diferencias entre uno u otro, no se olviden siempre documentarse bajo la documentación de JavaScript que explica todo esto.
Y acá simplemente hashtag y app, punto y coma. Ya hemos recuperado todo este bloque de aquí. Ahora dentro de este bloque recién vamos a agregar todo este URL que hemos generado en todas estas líneas de código de aquí. App.appandchill. Y ahora lista. Agregamos todo ello. Simplemente ahora punto y coma. Hagamos el refresh por acá para ver qué sucedió. Listar y miren, se generó correctamente. Pero un detalle aquí, y quiero que tomen mucho énfasis aquí. Para generar nada más esto, sin estilos, sin imágenes tal vez, porque muchas veces cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, páginas ya más complicadas, miren, tenemos imágenes de fondo, tenemos textos con tipos de letra, tenemos textos con estilos CSS, con iconos y cosas así. Miren, sin nada de ello, solamente para generar esto así, un HTML plano y limpio, nos hemos demorado todo esto de aquí. Para algo tan simple, para hacer algo, como vuelvo a recalcar, algo tan simple como esto, sin ni siquiera considerar diseño ni nada de ello, nos hemos demorado, miren, una función para algo tan simple nos ha costado todo esto de aquí. Imagínense ahora cuánto nos va a costar si dentro de este mismo HTML, al construir el UL, por ejemplo, aquí habría que pasarle la clase con la que queremos que esté, es decir, el estilo CSS. Si están usando Bootstrap, por ejemplo, quiero que se muestre como una UL de Bootstrap, hay que pasarle este class, hay que pasarle este style, el tipo de letra que yo quiero. ¡Wow! La cantidad de código sería increíblemente grande. Por acá tendríamos unas líneas de código y líneas de código, algo así, por ejemplo. ¿Para qué? Para que al final solamente tengamos una lista así de básica. Entonces, se han creado ciertas librerías, digámoslo así, paquetes para que esto sea mucho más sencillo o para que manipular este tipo de cosas no sea tan largo, porque complicado no es. Si vemos el código JavaScript, complicado no es, recuperamos un elemento, agregamos ese elemento a donde queramos, pero sí es largo, tedioso. Entonces, para evitar ello, se han creado paquetes. Uno de esos paquetes, por ejemplo, es jQuery, que ha sido muy popular en su época, muy popular, porque, bueno, hacía bastantes cosas, como por ejemplo esto de meter estilos, que suele ser incluso más complicado dentro de JavaScript. Pero a medida que esto fue creciendo, a medida que todo eso fue interactuando aún más, ahora incluso nosotros necesitamos software o necesitamos dentro de la interacción de esto de aquí la posibilidad de que este HTML sin recargarse, sin nada, se comunique con una base de datos, traiga ello, procesemos esa información de la base de datos y todo ese tipo de cosas, pero sin que sea el código tan largo y que el código sea mucho más legible. Es ahí donde encajan los frameworks JavaScript. Con todo esto poquito que hemos aprendido ahora, vamos a ver cómo todas estas cositas que hemos aprendido aquí, que son muy básicas todavía, es apenas un 1% tal vez de lo que es el mundo JavaScript. Con todo ese poquito, vamos a ver nosotros cómo utilizando este framework, que en este caso para el curso es Vue.js, con Vue, vamos a ver cómo resumimos todo ello para hacer cosas más complicadas, incluso en menor cantidad de líneas de código y todo muy sencillo. Se vamos a seguir haciendo esto así de sencillo, sin muchas complicaciones. ¿Ok? Por ejemplo, solo como ejemplo, esta parte de aquí está hecho con Vue. Por ejemplo, supuestamente es un cotizador. Quiero una página, por ejemplo, le pongo comenzar y ahí me empieza a hacer preguntas. Pero si se dan cuenta, nunca recargo el navegador. Todo está interactuando a través de Vue con el propio HTML. De aquí, ¿cuántas páginas son? Por ejemplo, entre 4 y 8 páginas. Empezamos a generar todo esto de aquí. Y miren, me va generando un precio a medida de las opciones que yo voy registrando. Si se fijan. Y todo esto está, por ejemplo, hecho con Vue. Y al final, cuando nosotros aprendamos más y más de Vue, vamos a llegar a hacer cosas incluso muchísimo más complicadas utilizando este framework de JavaScript, pero lo importante, con un código legible, ordenado y que se pueda entender. Para el curso, lo que vamos a aprender a partir de ahora es integrar Vue así a unas pantallas HTML porque es un curso muy básico. Quiero que le den un vistazo a Vue para ver si realmente les gusta o no, o si se motivarían a aprender aún más Vue. ¿Ok? Bien, entonces veámonos en la siguiente clase donde hablamos teóricamente de cómo surgió Vue y de lo que es Vue.